este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a un personaje ampliamente conocido en el ámbito literario, en el ámbito histórico, de la novela, de los medios, y también muy activo en redes, hay que decirlo. Francisco Martín Moreno, escritor, historiador, analista, editorialista. Un gusto enorme recibirte, Paco. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y gracias por poderme comunicar con su enorme audiencia. Gracias, Francisco, te agradezco muchísimo. Maestro Quintana, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido Paco, buenas noches. Gracias. Víctor Piz, bienvenido, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Pues haremos, espero algún día, Paco, esto, pero en el estudio de televisión, donde podamos vernos y saludarnos. Tú sabes que hoy buena parte de la vida es así, es virtual y a distancia, pero no quisimos dejar de pasar este momento y esta coyuntura de la que estamos viviendo, un momento donde tú has sido muy crítico, has escrito, has señalado en tus espacios distintos, en radio, en televisión, en prensa, en redes, has hecho una serie de señalamientos y ahora además estrenas libro que tiene que ver con, es como si la realidad te diera la razón, pero ahorita vamos a hablar de literatura, de historia, de política. Yo quisiera iniciar, Francisco Martín Moreno, con un balance y un diagnóstico de lo que tú ves en el México de este momento, de cómo está el país en las circunstancias actuales. Por favor. Muchas gracias, Leo. Bueno, gracias, Víctor, gracias, Enrique. Bueno, en realidad yo no puedo tener una visión optimista porque, como decía un filósofo francés, los hechos son tercos, ¿no? Si estamos viendo que 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos en abril, si estamos viendo que se perdieron más de 1 millón de empleos también en los últimos 2 meses, si estamos viendo que la inversión extranjera está detenida y la nacional igual, si estamos viendo también que lo que sucedió con Iberdrola, que bueno, son $1,200 millones por acá, $1,400 millones Constellation Brands, son pues $34,000 millones que están en jaque en este momento con las energías limpias. Entonces, pues es un motivo de grave preocupación. Yo lo que me he estado preguntando es cuántos países de los 196 países que existen en el mundo estarían, matándose por conseguir la inversión de Iberdrola, la de Constellation Brands y todas las otras inversiones pendientes en energías limpias. Estás hablando de miles de millones de dólares que este gobierno desprecia. Pero claro, el hecho de que desprecies a la inversión también tiene una incidencia muy seria en la creación de empleos. Y si no hay empleos, evidentemente las tortillas no llegan a las mesas de los mexicanos. Entonces, para mí estamos asistiendo a una debacle sanitaria, claro está, porque bueno, vemos que no hay ningún control sobre la estrategia para erradicar la pandemia, porque cada día salen con nuevas noticias, pero tampoco hay un control sobre la economía. Entonces, siento que el presidente de la República está sentado al revés en un caballo, sin silla, sin albardón, agarrado de la cola, con la cara vendada y le dan un fuetazo en las ancas al animal. Ese es el control que tiene de la pandemia y es el control que tiene de la economía. Vamos derecho al desastre. Para mí está muy claro en todos los órdenes, porque si tú dijeras, no, es que por lo menos está bien en seguridad, no está bien en seguridad. ¿Está bien en salubridad? No está bien en salubridad. ¿Está bien en educación? No, tampoco está bien en educación. O sea, ¿en qué rubro está bien? Entonces, estamos viendo el desplome de la economía y de la confianza en este país y sobre todo lo que más agrede junto con todo este entorno es la destrucción de las instituciones de la República, las que construyeron pues nuestros padres y nuestros abuelos, que vemos cómo se destruye, digamos, todo este concepto de los organismos autónomos, cómo quiere controlar, ya está controlando de hecho el Congreso de la Unión y cómo también quiere controlar el Poder Judicial. Entonces, estamos viendo, sí, que se van adelgazando las instituciones para volver al país de un solo hombre. Este país de un solo hombre por el que hemos luchado todos los mexicanos desde el siglo XIX, bueno, y que nos costó sangre, sudor y lágrimas, estamos volviendo al país de un solo hombre que se dirige de acuerdo a los estados de ánimo y a las convicciones de una sola persona. No puede ser. Y por eso es que mi diagnóstico no puede ser más que pesimista.
Enrique, por favor. El libro, Paco, el libro que estrenas cuando México perdió la esperanza, pues no sé si es profético o tenías información privilegiada que usaste para construir. Yo ya no sé si es ficción o hiciste una crónica, pero déjame preguntarte respecto a uno de los elementos que aparecen en tu narración. El viaje a Washington, un viaje que pues forma parte central de la narración del libro. ¿Cómo lo ubicas? ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Te imaginas que la reunión que suponemos habrá es como la pintas ahí? ¿O por la información que tenemos ahora crees que las cosas vayan a ser diferentes a como describes ese viaje? Creo que se fue en Delta, ¿no? Según ahí en No, en sí, tu novela, o vinieron por él, o ya me hizo bolas ahí. no, Pero bueno, cuéntanos un poco de esa parte de tu texto. sí, bueno, encantado. Déjame decirte de dónde sale la idea. La idea es que en la historia de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, en los últimos 50 años por lo menos, el presidente electo de México se reunía con el presidente de los Estados Unidos y el presidente electo de los Estados Unidos se reunía con el presidente de México. Así lo habían venido haciendo y se regalaban un rifle o un caballo o tenían diferentes atenciones recíprocas. Aquí no se han reunido, rompieron López Obrador y Trump rompieron esta tradición diplomática que me parecería excelente, propia de, pues ahora sí, si se puede decir, de buenos vecinos. Se interrumpió, yo dije, entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando ves la evolución de las circunstancias, te das cuenta que el presidente de México le tiene miedo al presidente de los Estados Unidos. Cuando dijo, el Suchate está abierto, que venga 1 millón de centroamericanos a México, porque es evidente que para aquí en México habrá siempre un plato, una cuchara, un pan, escuela y seguridad y empleo para 1 millón de centroamericanos. Y el presidente dice, no, espérame, el presidente de los Estados Unidos, esto no puede ser. Si tú insistes en esa posición, yo te impongo un 35% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Y ahí es cuando López Obrador, bueno, en mi novela, Antonio M. Lugo Olea, AMLO, ¿no? Manda pues 26,000 soldados al Suchate para detener esto y para arrepentirse, digamos, de su declaración en el sentido de que la frontera estaba abierta. Porque claro, dice el presidente Trump, es que el millón de centroamericanos que entren no van a entrar para quedarse en México, ni en Guatemala, ni en Belice, van a venirse para acá. Entonces, por eso, ahí ves entonces cómo se empieza a imponer, pero no se reúnen. Y entonces yo dije, esta reunión se tiene que dar por varias razones. La primera razón que yo encontré es porque al presidente Trump le urge un espaldarazo del presidente mexicano, si partimos del supuesto que en los Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos, pues tiene la fantasía electoral de que puedan votar por él si va el presidente mexicano para allá. Ya vimos que cuando el presidente Peña Nieto invitó a Trump, catapultó su posición electoral en los Estados Unidos porque fue recibido con la jerarquía de un jefe de Estado. Y entonces él dice, bueno, si me catapultaron en México, en Los Pinos, ahora igual si viene para acá el presidente, pues me va a pasar lo mismo. Van a subir seriamente mis posibilidades electorales ante la realidad porque está perdiendo de cara al presidente Biden. Entonces yo dije, sí es hora de que vaya, y no es que, como lo planteó el presidente mexicano, de que él quería entrevistarse con Trump. No, el que lo cita es Trump. Y claro, le dice, vas a venir porque vas a venir, no tienes ninguna opción. El 85% de las gasolinas que consume México se las vendemos los gringos, y el 80% del gas. Yo cierro las llaves de estas dos cosas y paralizo a México en 5 minutos. O sea, que no me vengas a hablar de soberanía, Andresito, porque no va, ¿no? Entonces, claro que se van a reunir, y se van a reunir en Washington, no en Mar-a-Lago, se van a reunir ahí precisamente y claro, el presidente dice, yo no voy a irme en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ya no digas el avión presidencial, me voy a ir en Aeroméxico, pero, y claro, sale él de Palacio Nacional en dirección al aeropuerto, no se va en helicóptero, se va en su automóvil, en el Jetta que tiene, no en las que
no en las camionetas blindadas enormes que usa en sus giras por el interior del país donde lo abuchean todos los días, no. Se ve en el Jetta, sale por Tlalpan, llega al viaducto y al llegar al viaducto, ¡oh, sorpresa! Hay un bloqueo de médicos y de enfermeras que le impiden el paso, no al presidente, sino bloquean en aras que están pidiendo más seguridad médica, más tapabocas, más respirador, más todo lo que hace falta, ¿no? Y claro está, pues no, échenle gas lacrimógeno, no, por favor, abrazos y no balazos. Y bueno, el hecho real es que pierden el avión y se va el avión de Aeroméxico y se tienen que ir en otro avión a Nueva York para agarrar una conexión a Washington, porque no hay vuelos directos a Washington, y ahí comienza toda una escena tremenda por la desesperación de Ebrard, que en mi novela se llama Eberhard, no Ebrard, y bueno, sí, ves cómo es posible que le digan al presidente de los Estados Unidos que lo dejó el avión al presidente de México porque se fue en avión de línea, ¿no? Y desde ahí pues empiezas a ver cómo le pierden el respeto, ¿no? Fíjate, yo a la hora de estar revisando el texto, Paco, me sorprendí de encontrar una serie de pasajes de la semana pasada. Es decir, tú escribiste esto una vez que la pandemia ya estaba en curso, evidentemente, porque pues hay muchos episodios ahí que retratan, es totalmente presente y contemporánea, ¿es correcto? Sí, a ver, qué buen punto, Leo. Este texto yo lo terminé de escribir exactamente hace 10 días. La ventaja de esto es que si yo hubiera mandado el libro a una imprenta, se tarda un mes y medio en imprimirlo y otros 15 días en distribuirlo. En 2 meses se hubiera perdido toda la actualidad. Yo terminé el libro el domingo pasado, o sea, antepasado, perdón, y el lunes ya estaba en todas las plataformas electrónicas, en donde les presumo que afortunadamente para mí voy en primer lugar. Esto le dio una gran actualidad porque yo terminé el libro hace 10 días. Y entonces yo sí supuse que no se iba a ir en un avión de la Fuerza Aérea, de todos los que tienen ahí, que se iba a ir en Aeroméxico, que lo iba a dejar el avión y que iba a llegar tarde a Washington. Entonces, pues sí, ¿por qué se me ocurrió? Pues no sé, mira, les doy un dato. El 6 de marzo de 1994 escribí un artículo en el Excelsior, en la primera plana, que decía, hermano, debo matarte. Era una confesión del presidente en relación a Colosio, donde le dice, no cabemos los dos, imposible que quepamos los dos, uno de los dos tiene que desaparecer. Esto lo publiqué 15 días antes de la muerte, del asesinato de Colosio. Entonces no sé si tengo algún fondo gitano. Oye, pero bueno, sí. Ya decía Enrique ahí alguna vocación profética, ciertamente. Este es un libro electrónico, es un ebook y está disponible, pero narra una serie de episodios sensibles. Lo que pasa es que ahora pues se hizo más que realidad, porque la visita se acaba de anunciar. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que ya decidió ir, a pesar de todas estas voces que hablan de los riesgos de meternos en un proceso electoral del otro país, del uso político que hará de él. A pesar de eso, él dice que va. Víctor. Sí, creo que la pregunta, Paco, es ¿y cuándo perdió México la esperanza, no? Obviamente tendría que haber sido antes de la pandemia, antes de la crisis económica. Y la pregunta también es porque antes del viaje que hará el presidente mexicano a Washington, se cumplen 2 años de la victoria electoral, que por cierto va a celebrar, dice que con un discurso, un mensaje a la nación, porque además dice que es la primera vez que hubo elecciones verdaderamente democráticas y limpias. Entonces, pues, ¿cuándo se perdió la esperanza? Bueno, mira, en realidad lo que estoy diciendo es que el libro sí se llama Cuando México perdió la esperanza, pero al final del texto verás que México perdió la esperanza en la 4T, porque la 4T es un cadáver insepulto, Víctor. Eso es, para mí, desde mi punto de vista, no hay manera de que se recupere en los próximos 4 años, ni aun cuando podamos crecer el año que entra al 3, pues siempre tendremos un déficit del 7. O sea, no hay manera de que se recupere ya. Y entonces, claro está, perdí la esperanza en la 4T, pero no en México. A ver, México
México resistió el impacto brutal de la conquista de México, el impacto brutal de la mutilación en la guerra en contra de los Estados Unidos, el impacto de la guerra de reforma, porque fue terrible, el impacto también de la intervención francesa que impuso a Maximiliano en Chapultepec, el impacto de la Revolución Mexicana y el impacto también de la Guerra Cristera. Y estamos de pie. O sea, tengo mucha confianza en mi país, pero no en la 4T. Por eso le puse, cuando México perdió la esperanza, sí, pero en la 4T. México ha resistido esto y va a resistir más. Es un país muy poderoso. Somos la 13ª potencia económica del mundo y claro, pues sufrimos un daño terrible, un descalabro espantoso, pero México se tiene que recuperar. Es el mensaje positivo de esto, ¿no? Déjanos hacer una pausa aquí, Francisco, vamos a mensajes y regresamos enseguida para retomar esta charla y pues que conozca usted este libro que se adelanta a la realidad y no es futurista en términos de ciencia ficción. Mensajes, volvemos. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. Si tiene gripa o tos, use cubrebocas. Evite salir de casa. En el Financiero Bloomberg, nos preocupamos por usted. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Francisco, quiero preguntarte, porque lo dijiste hace un momento, pero el argumento repetido del presidente López Obrador, que a mi juicio es penoso y es vergonzoso, viniendo de un líder político mexicano y sobre todo de izquierda, él dice continuamente que Trump ha sido un buen amigo de México. Y de aquel lado, en Washington, y bueno, lo dijo en Arizona, el presidente Trump dijo el martes que es un buen tipo el presidente mexicano y nos ha ayudado mucho en Estados Unidos. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Tú dirías que Trump ha sido un buen amigo de México? Bueno, a ver, como decía aquel filósofo francés, los hechos son tercos. Pues si dijo que los mexicanos éramos violadores, asesinos, que veníamos a robar, habíamos ido a Estados Unidos a robarles el empleo, que éramos detestables. Y entonces, ¿cómo es posible? Y lo sigue diciendo. Bueno, para mayores muestras es el propio muro. Él quiere construir un muro porque no quiere la contaminación mexicana. ¿Cómo va? ¿Cómo puedes sostener que es buen amigo de México un señor que te construye un muro de 3,000 kilómetros de longitud? Digo, por supuesto que no es un amigo de México. Bueno, habría que ver de quién es amigo Donald Trump, pero bueno, de México por supuesto que no lo es. Y decir que es un buen amigo, bueno, por eso le dicen en los círculos íntimos en Washington, le dicen al presidente mexicano Juanito Trump, Johnny Trump, así le dicen, y bueno, a mí me da mucha pena que se dirijan así al presidente de México, porque se merecería más respeto de cara a su investidura. No es amigo de México y está mucho más que claro que no lo es. Ahora bien, déjame decirte algo que se me quedó en el tintero hace un momentito, y es esto. El presidente de México sí va a ir a Washington, pero donde quiero poner el acento es que todos mis libros han sido de historia: México negro, México mutilado, México ante Dios, México secreto, pero este es el primer libro donde no solamente hablo del presente. México, que diga Ladrón de Esperanzas, fue una novela escrita en tiempo presente. Aquí hago, pues sí, he hecho una cubetada de luz en el futuro, lo cual me pareció muy audaz de mi parte, pero afortunadamente las circunstancias para mí pues están confirmando que no estoy equivocado. Pero no solamente eso, sino que en mi ficción hay un momento en que
el presidente López Obrador tiene una pesadilla cuando está dormido un par de días antes de ir a su gira en Washington y siente que está en el infierno, en la galera más recalcitrante del infierno, y está de pie y de repente empieza a gritar porque le salen ámpulas, ampollas, le salen chancros, le sale todo lo que te puedas tú imaginar. Se incendia delante de todo su gabinete, en el infierno, claro está, y de repente, entre unos gritos de horror, de repente se consume por completo y queda nada más un montículo pequeñito de cenizas. Se acabó en el infierno. Pues no es cierto, no es cierto, Leo. ¿Por qué? Porque un momentito después reencarna otra vez en la figura presidencial para que le vuelvan a salir chancros, pústulas, ampollas, y se vuelve a incendiar así por toda la eternidad. Ahí también vemos a su lado a un señor, Manuel Bartlett, a quien lo devoran por toda la eternidad a mordidas unos cerdos asquerosos que lo muerden todo el tiempo, no por el fin de semana, sino para siempre, y así al gabinete. Entonces es interesante ver la ficción literaria aplicada a la política contemporánea, querido Leo y Enrique y Víctor. Estoy seguro de que en cuanto se difunda la lectura de este libro te vas a convertir, Paco, en uno de los personajes favoritos de la administración y de todos los integrantes del gabinete. Bueno, yo creo que ya lo soy, déjame decirte, no el preferido, pero sí de los preferidos. Bueno, pero pues yo creo que es muy importante decir todo esto. Donde me costó más trabajo la realización de esta novela es en la reunión, porque el presidente de México lo que quería era una videoconferencia, pero no interesaba. Cuando descubrí cómo se llevaban a cabo estas reuniones, por ejemplo, hay reuniones de trabajo, que sí, visitas oficiales de trabajo, pero hay otras que se llaman visita de Estado, y en la visita de Estado invitan al presidente a una reunión, a una conferencia en el Congreso de los Estados Unidos, y le dan esa tribuna en una reunión de Estado, una visita de Estado. Y entonces el pánico del presidente de México es, imagínate, ir a dar una conferencia a nada menos y nada más que al Congreso de los Estados Unidos, y que hubiera interpelaciones. Bueno, lo sepulta en el insomnio, porque pues imagínate, no es lo mismo ir a hablar al Cabildo de Macuspana que dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Y claro, se espanta, y cuando está así asustadísimo, pues sí piensa en lo que puede suceder y en lo que no puede suceder, y llama a Eberhard, que es el secretario de Relaciones, y le dice, ¿cómo va a operar todo esto? A ver, ¿no? Y bueno, le dice, lo que va a suceder es que la Casa Blanca y el Departamento de Estado nos va a mandar una serie de preguntas que nosotros vamos a contestarle. Esto está perfectamente ya estructurado, nadie se va a salir del cartabón. Nosotros vamos a mandarle también a nuestra vez las preguntas que le queremos hacer al presidente Trump, y ya no va a pasar nada más. Pero el presidente se aterroriza de México y dice, ¿y qué tal que se salen del cartabón? ¿Quién puede controlar a Donald Trump? Nadie puede controlar a Donald Trump. ¿Y cómo sé que, además de las preguntas que nos manden, ellos pueden hacer otras? Bueno, finalmente llegan a la Casa Blanca, y el presidente de los Estados Unidos se apoya en el hombro de Mike Pompeo, el secretario de Estado, y estira para poderse parar en un solo pie, y lo saluda con unos golpecitos de zapato porque se niega a darle la mano. Ya llegan obviamente sin tapabocas, ninguno de los dos con tapabocas, y se saludan con golpecitos de zapatos. Se va el resto de la comitiva mexicana a diferentes salones, y se queda Ebrard con el presidente mexicano, y ahí viene lo mejor. Enfrente está nada menos que el National Security Advisor, que es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. También está el secretario de Estado, como decíamos, está el secretario del Tesoro, está el director de la CIA, el de la FBI, y bueno, un grupo más de funcionarios que son los que empiezan a hacer una cantidad enorme de preguntas al presidente mexicano, que estaban absolutamente fuera de lo dispuesto en el protocolo diplomático. Y entonces sí, es cuando se arma la de Dios es Cristo allá en Washington. Y le dicen, por ejemplo... Paco, para, porque se la estás contando toda la gente y hay que leerla, y lo que pasa ahí es realmente muy interesante. Enrique, por favor. Bueno, como le dijiste a Paco que parara, yo voy a seguir. Hay un parrafito que voy a leer.
de esa reunión justamente lo que dice el asesor de seguridad nacional. Le está diciendo a la gente que asiste, si alguien de Morea, que no es Morena, esa es pura ficción, Morena, cualquier parecido es coincidencia con la realidad, o de su Congreso quisiera confiscar empresas de alguna u otra forma o embargarlas ante la falta de liquidez para pagar impuestos, quisiera decirles, solo para que se lo informen a los comunistas encubiertos, que nosotros podemos proponer una ley mediante la cual se declare terroristas a los narcotraficantes, y al ser estos enemigos de Estados Unidos podríamos mandar 500 aviones Hércules con miles de Marines para caer desde el aire en lugares donde se producen. Me queda la duda, Paco, de si es algo que realmente lo tienes en tu radar de posibilidades, porque hay quien piensa, qué bueno que vaya López Obrador a Washington, porque al único que le tiene miedo y el único que respeta es a Trump. Entonces, capaz que Trump le lee la cartilla y Iberdrola y estas cosas que hemos visto que han pasado, pues a lo mejor se detienen porque le va a sacar a provocar al presidente Trump. ¿Qué es lo que piensas? No, bueno, yo estoy convencido de que lo van a detener, es decir, no tengo la menor duda, porque claro que le dice también luego el propio Pompeo, a ver, en Venezuela, gracias a la instalación del comunismo venezolano, chavista y de Maduro, pues ya se fueron prácticamente 6 millones de venezolanos de Venezuela, se fueron a Ecuador, se fueron a Colombia, se fueron a Brasil. ¿Y qué quieres? Que si tú sigues con tus tesis comunistas y con tu adoración por el Foro de Sao Paulo, bueno, al ratito van a haber 10 millones de mexicanos que van a querer huir y no se van a refugiar en Belice ni en Guatemala, sino aquí en México. Y lo que nos da más coraje aquí en Estados Unidos es que sí estamos construyendo un muro. Sí, en Estados Unidos, dice Mike Pompeo, nos da mucho coraje en Estados Unidos que estamos construyendo un muro de, si tú quieres, 7,000 metros de altura. ¿Y de qué nos sirve si ustedes hacen 500 túneles por donde meten los narcóticos y por donde van a meter a todos los migrantes? Entonces no nos estés tomando el pelo porque no estamos dispuestos a eso. Entonces, por favor, pon orden con los abrazos y no balazos, y pon orden también en tu economía, porque a mayor desplome de la economía mexicana, más posibilidades de una migración desordenada y caótica a los Estados Unidos que no vamos a poder contener. Entonces, por eso le dice, ya estamos hartos de estas figuritas, no solamente por Constellation Brands o por Iberdrola, sino porque necesitamos que eches a andar la economía mexicana, porque de otra manera la migración va a ser pavorosa, por un lado. Pero por el otro lado también le dice el secretario de Comercio, toma en cuenta una cosa, que si se destruye la capacidad de compra de los mexicanos, no nos van a comprar a los gringos. Hay 8 millones de gringos que trabajan para surtir los pedidos mexicanos. Ustedes son nuestros mejores clientes, y si ustedes dejan de comprarnos, aquí en Estados Unidos nos van a incrementar el desempleo, y ahora es lo último que queremos, desempleados en los Estados Unidos, y menos de cara a la campaña. Entonces tienes que echar a andar tu economía por más de una razón, mi querido Andresito, ¿no? Eso es entre las cosas que le van a decir en los Estados Unidos, para decirle, no queremos tentaciones comunistas, ya no sabemos qué hacer con Cuba, no sabemos qué hacer con Maduro, ahora no queremos al sur de la frontera un caso similar, no lo vamos a permitir. Entonces, yo creo que por eso el presidente López Obrador cree que la reunión va a ser en corto con el presidente de los Estados Unidos. No es cierto, van a estar sus principales asesores y secretarios de Estado en el Salón Oval. Bueno, así es, protocolariamente, y así es porque se supone que hay reuniones de gabinete. Eso debe estarse construyendo justamente en estos días, porque, Enrique, corrígeme, pero el estatus de la visita, esto que tú hay diversas categorías. La más alta es la visita oficial de Estado, que requiere una serie de protocolo, y hay un desfile, y hay revisión de tropas, y en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, se le rinden homenajes al presidente que visita, etcétera. Pero no creo que esta visita vaya a tener esa categoría. A lo mejor es una visita oficial de trabajo, pero no nos han revelado cuál es el estatus, ¿verdad, Enrique? No nos han revelado, y todavía sigue pendiente el tema Trudeau, de si va a ser una reunión bilateral o trilateral. La apuesta que tenemos muchos es que va a ser bilateral,
porque Trudeau no se va a querer meter a las patas de los caballos del proceso electoral y creo que va a mantener la sana distancia con Estados Unidos. Así que seguramente es lo que dices, Leo, va a ser una visita oficial que no va a tener la categoría de visita de Estado. Ya estuve averiguando también, sí va a ser una visita oficial nada más. No va a haber esa fiesta en la noche de banquete y los presidentes vestidos con smoking y las señoras vestidas de largo. No va a haber eso porque la comunidad financiera e industrial de los Estados Unidos desprecia profundamente al presidente mexicano. No quieren saber de él y ya dijeron muchos de ellos que si va a haber cena, no van a asistir a la cena. Yo creo que va a ser una reunión de un par de horas, nada más. Van a dar luego la conferencia de prensa a la cual le tiene pánico el presidente mexicano, porque no es lo mismo una mañanera que sentarse frente a la prensa norteamericana, donde le van a decir hasta lo último que le tengan que decir, y está muy preocupado por toda esta situación, porque quiero ver cómo se va a resolver. Yo creo que acabando la reunión se van a regresar por Delta Airlines otra vez a Nueva York y luego de ahí pues a lo mejor agarrar un avión de Aeroméxico. Pero cuando se sube al avión el presidente, cuando se sube al avión el presidente en Aeroméxico ya de regreso descansando, viene muy deprimido y es cuando él decide de alguna forma que él ya no le puede dar marcha atrás a la 4T porque no puede retrotraerse de toda su decisión. Y es cuando él decide que tiene que buscar la manera más eficiente para contagiarse del COVID y morirse en el poder. Es su máxima ilusión, porque así se salva como se salvó Chávez, y así también piensa él que si se muere de COVID y murió por la patria, le van a hacer un monumento como el del hemiciclo a Juárez, o va a pasar a la historia como el presidente mártir, como el presidente muerto, el presidente Pancho Madero. Entonces, es su ilusión morirse en el poder con COVID y que la gente diga, pobrecito, murió por la patria. Pero de esta manera no va a asistir a la debacle como también se salvó el propio presidente Chávez. Estas son sus reflexiones que hace en el avión para ver cómo le puede dar marcha atrás a todo esto. Por eso él ya dijo, mi revolución de la 4T acaba el 1 de diciembre de este 2020. Y esta es una declaración también muy significativa para mí. Entonces, esto va a cambiar el rumbo de la historia, creo yo, porque este es un contrapeso, además de otros contrapesos que hay en México, este es un contrapeso para mí muy importante. No vaya convirtiéndose todo esto en realidad, Francisco, porque te van a ir a perseguir hasta no sé dónde. Víctor, te escuchamos. Sí, la pregunta es por qué, cuál es la implicación, el significado de que este viaje, el primer viaje internacional del presidente mexicano sea a Washington. Como decías, Paco, al principio no hubo un solo viaje al extranjero en la etapa de transición, no lo hubo en el primer año y medio de gobierno, y bueno, el pretexto es la entrada en vigor del TEMEC, y el presidente dice que va a agradecer al presidente Trump pues que se haya podido lograr el acuerdo, que ya prácticamente está por entrar en vigor, y también agradecer el apoyo que le ha dado Estados Unidos a México en la pandemia. Pero creo que también hay confusión porque en alguna declaración que hizo en la semana, el presidente dijo que era una visita de Estado y ahora tú dices que es una visita oficial. Por lo mismo, o sea, como va a ser su primer viaje internacional, no tiene, creo, claridad sobre la importancia que tiene un viaje en Washington. Pero tú, ¿cómo lo estás viendo el hecho de que sea el primer viaje internacional a Washington? Sobre todo que es a la fuerza, Víctor, porque él no quiere ir. Él siempre dijo, la mejor política exterior es la interior. Y te acuerdas, no fue a Osaka, no fue a las reuniones del Grupo de los 20, no fue a las reuniones de la OEA. Y entonces, claro, él no quiere salir de México. Y menos, no es lo mismo que te haya tocado ser presidente de México con el presidente Barack Obama o con el presidente Bill Clinton, que te toque como presidente nada menos que Donald Trump, digo. Y va a tener que ir si quiere como si no quiere, o sea, y no va a ser una visita de Estado porque son mucho más complicadas, son mucho más elaboradas, toma muchísimo más tiempo
y sobre todo toda la organización es muy compleja. Esta va a ser una visita nada más oficial, lo van a recibir porque hay muchos presidentes de otros países que tampoco pueden llegar en su propio avión y lo reciben en la base aérea Andrews. Ahí lo van a recibir a él, no lo recibe obviamente Mike Pompeo, sino el director del protocolo del Departamento de Estado. Lo instalan en un hotel y al otro día lo van a llevar al Salón Oval. Pero esto es lo que va a ser el protocolo. No va a dar la conferencia en el Congreso de los Estados Unidos ni que se le parezca tampoco. Es una reunión en donde yo creo que el presidente Trump le va a decir, tu política está lastimando a los Estados Unidos y esto pues no lo podemos permitir, por un lado, pero tampoco se puede pelear con él porque está pidiéndole el aval. Ahora, viene aquí otro problema diplomático muy interesante. Joe Biden no nos quiere, Joe Biden no quiere a México, y esto yo lo estuve estudiando desde el TLC, la cantidad de ocasiones en que se opuso a las decisiones del presidente Clinton cuando se negociaba el TLC, que de alguna manera ya estaba terminado, pero todavía se echó un año más el presidente Clinton en estudiar el tema, tiempo durante el cual también se opuso Biden. Pero si Biden ya estaba muy enojado con México porque Peña Nieto invitó a Trump a México y lo catapultó y lastimó gravemente la candidatura de Hillary Clinton, ahora lo que no quiere Biden es que se la repitan, pero no va a ir a ver a Biden, e inclusive yo creo que aunque se lo pida no lo va a recibir, pero también Biden lo podría presionar para que lo fuera a ver, pero tampoco le va a parecer a Trump que aproveche esta visita para ir a ver a su contendiente demócrata. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si gana las elecciones Joe Biden, y todo parece indicar que así va a ser, no va a ser nada fácil para los mexicanos porque vamos a tener a un enemigo feroz en la Casa Blanca. Biden no nos quiere y menos nos va a querer después de esta visita en donde sus asesores en el Partido Demócrata le están diciendo es para darle ventaja a Trump y son actos anticipados de campaña a favor de Trump y esto tienes tú que tomar alguna determinación para impedir precisamente lo que pasó en México entre Peña Nieto y Trump. O sea, no nos conviene la visita, pero por otro lado, si no va, se echa encima al monstruo de Trump, que como todos sabemos es un street fighter, es un peleador callejero, no te puedes pelear con él, pero tampoco puedes tampoco puedes hacerle caso a los demócratas, o sea, por donde quiera que sea, es un problema. Si va, es un problema, y si no va, es otro problema. Grave arista diplomática esta que planteas, Paco, coincido plenamente, la comentábamos en la semana en el programa, las repercusiones con los demócratas, porque para nadie es un secreto que la visita del presidente mexicano será un instrumento de respaldo político a la campaña electoral de Donald Trump y en la eventualidad de que pierda, como señalan todas las encuestas, pues quedamos muy lastimados frente a los demócratas y a Joe Biden. Déjanos hacer aquí una nueva pausa, vamos a mensajes y regresamos a la recta final, por favor. Neil Browning es el primer hombre en recibir la vacuna contra el COVID. What pushed you, Neil, to volunteer for the trial? Willing to do this and help out humankind. And I think we will have effective treatments soon, actually. The vaccine is a long way off, but the treatments will... How long? Like 2 years maybe, or next year? I think, people are talking about the end of this year, and I think that's... El Financiero Bloomberg. Información con poder. Fíjate, Paco, me quedé pensando ahora en la pausa que desde que estamos en la transición democrática en México, a partir de la victoria de Fox, recuerdo visitas de jefes de Estado y de gobierno extranjeros que visitaban al presidente y luego también veían a los líderes de la oposición. Y recuerdo que algunos se reunieron con Cuauhtémoc Cárdenas y con otros. Es decir, se estila, sobre todo en un país, en el momento de político por el que atraviesa, que cuando haces una visita,
puedas ver no solamente al jefe del Ejecutivo, sino a los opositores. Ha pasado en otras partes del mundo, pasó en México cuando vinieron algunos extranjeros, pasó cuando nos visitó el presidente de Francia, Sarkozy, etcétera. Es decir, no estaría fuera de lo normal o de lo extraordinario que Andrés Manuel, visitando Washington, pidiera o buscara una entrevista con Biden, pero tienes razón, esto pondría furioso al jefe de la Casa Blanca. Paco. Yo estoy convencido que sí, no le gustaría de ninguna manera, porque lo que quiere Donald Trump es capitalizar toda la visita en su provecho para que después el presidente de México pueda hablar con todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Si no hablar, sí buscar fórmulas de apoyo, porque lo que él quiere es salir en una fotografía, lo que llaman los gringos de picture opportunity, abrazando al presidente mexicano para que la comunidad mexicana vea que sí, que está con él. Y diplomáticamente tienes toda la razón, porque también los presidentes mexicanos cuando han ido a Washington también ven a los otros contrincantes. Es normal que así sea, pero esto no se va a dar, creo yo, no se va a dar solo porque no le conviene al presidente Trump, y Trump es el que manda. Y Trump si tú lees su libro The Art of the Deal, el arte de negociar, pues ahí verás cómo él se ha convertido en todo un actor dramático con unas grandes capacidades histriónicas, porque golpea, por ejemplo, con una fuerza tremenda el escritorio que está en el Salón Oval, pero pues nadie sabe que el golpe lo dio sobre un libro azul acolchonado que suena de una manera tremenda, pero parece que perdió el control y no es más que para impresionar. O sea, él es un artista en todo lo que es esta dramatización para lograr una negociación y salirse con la suya. Entonces, sí creo yo que el presidente mexicano va a asistir, sí creo yo que va a pasar muchas vergüenzas porque le puede preguntar, oye, Andresito, quiero saber, ¿es cierto que el día que tomaste posesión y que juraste y protestaste guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y sino que la nación te lo demande, cuando la nación mexicana nunca demanda nada? Pero es cierto que después te fuiste a arrodillar frente a ¿cómo le llaman ustedes? Chamán o brujo, y que te cubrieron de incienso y de humo. ¿Es cierto eso? Imagínate qué pregunta, y le va a decir, pues sí, porque yo quería ser humilde para que los mexicanos me vieran a la altura de cualquier otro mexicano. Pues es algo así como si yo, el día que juré como presidente de los Estados Unidos, me hubiera bajado las escalinatas del Capitolio y me hubieran estado esperando unos 100 comanches, me hubieran desvestido, me ponen un penacho enorme de plumas blancas, me cubren con piel de búfalo y me pongo a bailar con ellos las danzas. Es lo mismo, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Y otra, ¿cómo fuiste a cantarle el Happy Verde al Chapito, que no sabías que es el delincuente más buscado por los Estados Unidos? Y tú vas a caminar 3 kilómetros 3 horas de terracería para cantarle el Happy Verde. No, y no vengas con el cuento que fue porque fuiste a ver a la mamá. Fuiste a cantarle al Happy Verde y a uno de los delincuentes más buscados por los Estados Unidos. No nos gustó, Andresito. O sea, hay muchos argumentos en contra de esto y todos, claro, están en la novela. Que bueno, entre paréntesis les digo, es una novela muy corta, es una novela de 120 páginas. El confinamiento me ayudó a descubrir que tengo un sentido del humor negro, más negro que el hocico de un lobo, y entonces lo descubrí. Y ahí está en la novela, el humor negro. O sea, creo que la gente, pues el lector se va a pasar un buen rato, se va a acomodar muchas veces en el asiento y le va a costar trabajo, pero bueno, el chiste también es que haya sentido del humor con transmisión de conocimiento. Esa es la idea. No me quiero equivocar, Enrique, pero creo que el último presidente mexicano que habló frente al Congreso, que no han sido muchos, a lo mejor, Paco, tú ya lo investigaste, pero porque el sueño de todo presidente mexicano es una visita oficial de Estado, donde se da el protocolo, la cena de gala, el discurso frente al Congreso. Fue Calderón, Peña tuvo visita de Estado, pero creo que no habló frente al Congreso, Enrique. No, hasta donde yo recuerdo, no, y aparentemente Calderón sí lo hizo, pero no te lo podría afirmar con sangre. Lo investigamos. Sí. Paco, hay un personaje en la novela que también es
muy interesante, que es Mariano Ebrard. Después de la primera escena, pues nos pintaste a Maquiavelo. ¿Crees tú que el canciller mexicano se parezca a este personaje? Yo creo que sí, yo creo que es un hombre con un gran talento político que ha sobrevivido a lo que tú quieras y que el presidente López Obrador está en deuda con él porque hubo un momento en que los dos querían la candidatura presidencial y bueno, Ebrard de mi novela le cedió el paso a López Obrador, o sea que tiene una deuda política con él. Ya sabemos cómo se pagan las deudas políticas porque la mayor parte se quedan insolutas, pero por lo menos yo sí creo que este hombre ha sobrevivido, creo que es un hombre muy talentoso, pero también creo que no cree en nada de lo que está haciendo López Obrador. Hay una parte ahí en una de las pesadillas de López Obrador donde él sueña que se muere y que, bueno, y que el heredero, el sucesor de él, deshace todo lo de la 4C y vuelve a construir, que es muy interesante, vuelve a abrir las estancias infantiles, vuelve a abrir los refugios para mujeres golpeadas, cancela Santa Lucía, termina el aeropuerto de Texcoco, bueno, cancela, por supuesto, Dos Bocas, cancela el Tren Maya, invita a la inversión extranjera, da las facilidades para las energías limpias y, bueno, todo lo que había hecho perfectamente mal el presidente en su sueño, bueno, se sueña en esta pesadilla que se revierte todo lo que hizo y se siente que las mantas lo están aplastando como si fueran no mantas de tela sino de plomo, se levanta angustiado y fatigado y dice no puede ser, tengo que poner todos los controles y candados para que esto no se dé, pero bueno, es imposible que lo logre, pero sí, yo sí creo que es Maquiavelo, es un hombre muy capacitado, Ebrard, y creo que tiene pues muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Pero se acordarán ustedes de que hubo un momento en que dijeron que iban a hacer un enroque para que se fuera Ebrard a la Secretaría de Gobernación y quitaran a la señora Sánchez Cordero, que en los círculos políticos mexicanos le dicen la maga, porque desapareció la Secretaría de Gobernación. Entonces, puede ser que sí pongan a Ebrard, pero no en este momento, porque la sucesión presidencial lo limitaría a él a nombrar, porque son los primeros 2 años, a nombrar a un presidente sustituto, y ya no podría ser él si él ya fue presidente provisional. Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado en estas decisiones para no violentar la Constitución. Pero yo sí creo que es un hombre de una gran habilidad política, y si tú ves, pues es el supersecretario y el supervicepresidente, porque está tomando decisiones de ecología, está tomando decisiones de energía, decisiones económicas, políticas, sanitarias, pues le está entrando a todo. De hecho, pues vemos que es una parte muy importante de la dirección de la 4T, Mariano Ebrard, alias Ebrard. Bombero en jefe. Perdón. Bombero en jefe, exacto, Enrique, tienes toda la razón. Va a todas y lo manda a apagar todos los fuegos el presidente López Obrador. Víctor. Sí, Paco, te preguntaba en un bloque anterior sobre cuando México perdió la esperanza y decías, más bien se perdió la esperanza en la 4T porque México ha resistido todo desde la conquista para acá. La pregunta es, ¿realmente se puede hablar de una cuarta transformación? ¿Se puede poner al nivel de las referencias que utiliza el presidente, la independencia, la reforma, la revolución? Es que yo creo que el presidente tiene una confusión lingüística, semántica, el presidente López Obrador. Él confunde la palabra transformación con la palabra destrucción. No es lo mismo la transformación que la destrucción. La transformación, como yo la entiendo, siempre es evolutiva, pero en el caso del presidente López Obrador es involutiva. Y él está involucionando a 50 años para atrás a todo aquello que ya los mexicanos habíamos superado. Y entonces sí creo yo que él tiene esta confusión. Es decir, de transformar a México, lo está transformando, pero para atrás, no para adelante. Lo que hubiéramos querido es que sí, que hubiera podido crecer México ya sin pandemia, ¿no? Tomando en cuenta el propio 2019, que hubiéramos crecido al 4%.
pero no crecimos al 4, decrecimos al menos 0.1. Entonces fue error tras error. O sea, la transformación que implica que expander de manera inmensa los niveles de bienestar de los mexicanos, rescatar a 50 millones de mexicanos de la pobreza, que esa es la parte más atractiva de un gobierno de izquierda, rescatar. Los chinos rescataron a 300 millones de chinos de la miseria en 20 años. México podría haberlo hecho, sobre todo ahora con todas las diferencias que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, México podría ser el gran proveedor de los Estados Unidos a falta de China. Podría ser la gran oportunidad para México, pero no la ven. El gerente mexicano no ve estas grandes oportunidades que bueno, están a la vista. Entonces, yo sí creo que es importante ver en qué se parece a Juárez. A ver, Juárez mismo rompió con el Papa. ¿Y qué hace López Obrador? Le pide ayuda al Papa para acabar con la delincuencia en México. Ya estoy viendo a Benito Juárez haciendo eso. Benito Juárez respetaba la división de poderes, insistía en la división de poderes. Él como había sido presidente de la Corte, pues lo primero que hizo es ayudar a la Corte para que sus resoluciones fueran autónomas y fueran inatacables. Creo que era lo importante, ¿no? Y además la libertad de expresión. Juárez, bueno, si vemos la prensa juarista era una verdadera maravilla. Y mira lo que le decían a Juárez, y mira lo que le decían también a Pancho Madero, pero nunca se fue encima de los periodistas ni de la prensa libre. Entonces, creo yo que ¿en qué está la cuarta transformación? ¿En qué ha beneficiado? Yo me imagino que una transformación debe estar diseñada para beneficiar y no para perjudicar. Y aquí, ¿a quién resulta beneficiado de todo esto? Salvo los que descubren cada día que tienen más casas y propiedades en México y en el extranjero, pues sí, pero el beneficio para la nación no hay tal. Estamos viendo que a lo mejor van a crecer el número de pobres en 4 o 5 o 6 millones de pobres más. Esto es en un gobierno de izquierda, pues es inadmisible, y sin embargo se está dando. Entonces yo digo, la transformación tendría que ser que México fuera el país más atractivo, el país de la oportunidad en el mundo, y México no es el país de la oportunidad. Ayer mismo el propio embajador de los Estados Unidos dijo que él no recomendaba a sus compatriotas invertir en México porque no se respetaban las reglas del juego. Claro que no se respetan las reglas del juego, pero entonces, ¿a dónde está? ¿Quién se beneficia de todo este desastre? Nadie se beneficia. Todos vamos a salir finalmente perjudicados, salvo unos cuantos que están lucrando, porque ya vimos ahora que el 82% de las compras del gobierno federal, bueno, son hechas a través de asignaciones directas y no de licitaciones. ¿A dónde están los 500,000 millones de pesos que dijo López Obrador que se iban a ahorrar de la corrupción? ¿A dónde están los de la mafia del poder encarcelados? O sea, fueron una cantidad de mentiras, una tras otra y tras otra. Entonces, la transformación pues tendría que haber sido una verdadera transformación en la ética. Dice, no mentir, pues es el primero que miente. Y miente de manera flagrante, nada más superado por el presidente Trump, porque el Washington Post lleva la cuenta y creo que ya son 8,000 mentiras del presidente de los Estados Unidos. Esa sí es una competencia que, bueno, sí, a mí en el fondo me da mucho coraje ir en segundo lugar. Pero bueno, habría que hacer mejor esfuerzo. Nos estamos, Paco, acercando al final. Yo les pediría conclusiones y comentarios finales. Víctor, por favor. Sí, pues agradecer a Paco su presencia, su compañía. Como decía Enrique, el libro, aunque es una novela, pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y además, contado con un toque de humor, pues lo hace más divertido. Gracias, Paco, y bienvenido. Gracias a ti, Víctor. Don Enrique. Recomendable lectura, sobre todo para estas noches de insomnio que tenemos en estos días de confinamiento. No se despega uno del libro. Y yo me quedo, Paco, con la última parte, le podríamos poner una especie de epílogo cuando México recuperó la esperanza, donde haces un recuento más allá de la 4T de por qué sí debemos tener esperanza en México. Y cuando uno ve la serie de instituciones, personajes, atributos
de nuestro país. Bueno, pues digamos que el pesimismo con el que arrancamos esta conversación tiene un toque de que, bueno, finalmente también vemos luz al final del túnel, gracias justamente a esta riqueza que tiene el país, que no se resume. El país no es el presidente ni el gobierno, afortunadamente. Yo lo que espero, querido Enrique, es que esta purga que se le está administrando al país, esta purga populista, sirva, ¿no? Es decir, porque sí creo que buena parte de la decisión de haber votado por López Obrador estuvo inspirada en la desesperación, en el coraje, en la frustración por toda la corrupción de la pandilla encabezada por Peña Nieto. Entonces sí creo que tenían razón, pero lo que no tenía razón la nación en su precipitación electoral es haberle entregado también el Congreso de la Unión, la mayoría del Congreso, no la calificada, pero sí la mayoría del Congreso. Y creo que ahí nos equivocamos los mexicanos en haberlo hecho, y muchos ya están arrepentidos. Pero bueno, la purga creo que finalmente va a funcionar, y de hoy en adelante tendremos muchísimo más cuidado en ver a quién nombramos para la presidencia. Creo que después de esta experiencia, todos los mexicanos estamos obligados a informarnos y sobre todo a explicar lo que está ocurriendo para que en el 2021 tengamos una mejor suerte. Yo te agradezco, Paco, tu disposición, tu gentileza para aceptar enlazarte, comunicarte con nosotros. Cierras, como decía Enrique, con la esperanza. El libro cierra con una luz de esperanza hacia futuro que todos alimentamos y en la que queremos creer para el beneficio y bienestar de México. Te agradezco mucho, Francisco Martín Moreno. Un abrazo grande. ¿El libro está disponible vía electrónica solamente o va a estar en librerías también? Después, pero mucho después. Ahora nada más está, pues ya sabes, en Amazon, en Gandhi, en Apple, en Kobo, pero no lo van a poder encontrar en las librerías porque lo vamos a imprimir hasta, yo me imagino que dentro de 2 o 3 meses. Pero por lo pronto, pues sí, en todos los dispositivos electrónicos lo tendrán a su disposición. Perfectamente. Muchas gracias y un abrazo grande, Paco. Gracias a ustedes y espero verlos muy pronto y bueno, que volvamos a la normalidad y podamos tener otra entrevista en vivo. Gracias, Enrique, gracias, Víctor, gracias, querido Leo. Lo mejor para ustedes y su audiencia. Muchas gracias, Paco. Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Enrique, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.